titula el tema para el día de hoy, el peso de la culpa. ¿Cuántos de los que estamos acá sentimos culpa en nuestro corazón? Por cosas que pasaron, por situaciones que a veces, o decisiones que tomamos a lo largo de la vida y que no creímos que de pronto iban a tener las consecuencias que tienen hoy en día. Y entonces vamos caminando con una carga invisible sobre nosotros. Trabajamos, sonreímos, venimos acá, nos reímos, participamos, hablamos, servimos, estudiamos, vamos a la iglesia, hablamos con los demás, compartimos, nos reímos, pero por dentro llevamos el peso de la culpa. La culpa tal vez, no sé, por decisiones que tomamos en la vida. La culpa de oportunidades que dejamos pasar, tal vez. La culpa de esos errores que se repiten una y otra vez como si fueran ese ciclo del que hablábamos esta mañana. Las culpas por cosas que nadie sabe. Y lo más difícil no es solo haber fallado. Lo más difícil es pensar que Dios ya no quiere restaurar lo que se dañó dentro de nosotros. Sin embargo, la Biblia está llena de personas que fallaron profundamente y aún así Dios no dejó de buscarlas. Entonces yo no sé tú por qué estás acá. Sé que todos muchas veces cargamos con ese peso de la culpa por decisiones que tomamos, pero Dios te quiere decir hoy que Él nuevamente te está llamando y no ha dejado de buscarte. Y que donde quiera que tú vayas, cuando hay un propósito que el Señor anhela cumplir contigo, siempre van a haber señales que te recuerden y que te lleven a entender que la culpa puede ser restaurada y transformada. Hay cosas que ya parecen perdidas, ¿no? Pero Dios todavía puede levantar eso que está perdido. Y hoy vamos a hablar de alguien que fue fuerte por fuera, pero que estuvo un poquito quebrado por dentro. Que fue quebrantado por dentro. Alguien que tomó malas decisiones. Alguien que cargó las consecuencias reales de las decisiones que tomó. Y alguien que pensó que todo se había terminado. Pero que su corazón, aún herido y aún lastimado por el peso de la culpa, todavía supo hacer algo delante del Señor. Y yo quiero saber cuántos de los que están acá conocen a Sansón. ¿Se acuerdan de nuestro amigo Sansón? ¿Cuántos de los que estamos acá podemos decir, yo me acuerdo de Sansón? ¿Qué característica tenía Sansón? Gracias. ¿Qué característica tenía? ¿Qué era? ¿Qué pasaba con Sansón? Era fuerte. El del cabello largo. El del cabello largo, así es. El que tenía cabello largo y era muy fuerte. Y Sansón tenía una debilidad. Pero Sansón también nos muestra la esperanza de que Dios no nos deja, incluso cuando nosotros fallamos demasiado. Y quiero que empecemos a conocer primero la historia de Sansón. ¿Qué pasaba con él? La historia de Sansón la encontramos en Jueces, en el capítulo 13 y en el versículo 5. Ahí inicia cuando se le habla a la mamá de Sansón y se le dice que va a quedar embarazada y que va a dar a luz a un hijo al que nunca se le deberá cortar el cabello. Porque este hijo va a ser consagrado a Dios como nazareo desde antes de nacer. Y que él comenzará a rescatar a Israel de las manos de los filisteos. Entonces, ¿qué es lo que empieza acá? Hay una promesa incluso antes de que Sansón nace, ¿cierto? Hay una promesa. Entonces la historia de nuestro amigo Sansón comienza antes de que él naciera. Y comienza con una promesa sobre su vida. Resulta y pasa que en este entonces Israel estaba viviendo un tiempo que era muy difícil. El pueblo se había alejado de Dios. Y como consecuencia de ese alejamiento que habían tenido de Dios, estaban bajo la opresión de los filisteos. Era una temporada de mucha tristeza. Era una temporada de derrota y de cansancio espiritual. Pero aún en medio de ese escenario, Dios no había abandonado a su pueblo. ¿Y cómo es Dios, no? La misericordia de Dios es tan grande que aún en medio de un pueblo desobediente que se había alejado de Él, no los deja. Él sigue estando ahí en control de las cosas. Y entonces, en medio de la opresión, de la tristeza que estaban viviendo a causa de los filisteos, Dios decide intervenir.
Y lo hace levantando a un hombre desde antes de su nacimiento. Desde antes de su nacimiento. Entonces Dios le habló a los padres de Sansón y les dijo algo muy claro. Este niño no va a ser un niño común. Y este niño debe ser apartado desde el vientre de mamá. Su vida va a tener un propósito específico, y es comenzar a liberar el pueblo de Israel. Ese iba a ser el propósito. Y eso significa que Sansón no creció buscando un propósito, como tú y yo muchas veces que vivimos por la vida o pasamos la vida buscando cuál es el propósito que nosotros tenemos. Sansón creció dentro de un propósito. Desde el vientre de su madre ya estaba creciendo dentro de un propósito, y su vida tenía una dirección desde el principio. Y esto es importante entenderlo, porque muchas veces nosotros pensamos que Dios va a empezar a trabajar en nuestra vida o con nosotros cuando nosotros empezamos a hacer bien las cosas. Pero la historia de Sansón nos cuenta que sucede lo contrario, que Dios empieza primero, aún desde antes de que nosotros empecemos a buscar ese propósito que nosotros tenemos para nuestra vida. Era un plan de Dios. Dios habla primero sobre tu vida. Dios llama primero a tu vida. Y Dios marca la vida primero. El propósito que nosotros tenemos está marcado primero por una decisión que Dios ya tomó sobre tu vida. Sansón nació con una señal visible de ese llamado. Su consagración como nazareo en ese momento era que no debía cortarse el cabello. No podía cortarse el cabello, no podía contaminarse y no podía vivir como los demás. Y aquí no se trata del cabello de Sansón. Aquí no se trata de que el cabello de Sansón tenía un poder en sí mismo. Esa era la señal externa de una decisión interna que pertenecía a Dios. Era como ese símbolo de pertenencia a un propósito que Dios tenía con él. Pero no era que su cabello fuera fuerte. Su fuerza no estaba en la apariencia que tenía Sansón. Su fuerza estaba en la relación que tenía con Dios y que fue pactada desde antes de que naciera. Y acá hay algo muy importante para nosotros, porque Sansón no inició su historia fallando. Empezó su historia siendo escogido. Cuando una persona que sabe que Dios ha puesto algo sobre su vida, empieza a caminar lejos de eso, aparece una carga difícil de llegar. Y eso fue lo que le pasó a nuestro querido amigo Sansón. Él tenía un llamado de parte de Dios, pero en algún momento de su vida empezó a desviarse del camino y a tomar decisiones que no estaban alineadas al propósito de Dios. Entonces llegaron decisiones equivocadas, momentos difíciles, distracciones, cansancio espiritual, y de un momento a otro empezó a sentir que eso lo fue alejando del propósito que Dios tenía para su vida. Y muchas veces ha pasado eso con nosotros, ¿no? Nosotros ya sabemos que el Señor tiene un plan con nosotros, que el Señor tiene algo precioso y perfecto para cada uno de nosotros. Pero a veces en el camino vamos tomando decisiones inadecuadas o nos vamos alejando y empezamos a sentir que hay una carga sobre nuestras vidas. Y eso fue lo que pasó con Sansón. Sansón tenía el conocimiento de que él era diferente. Sabía que había sido apartado y sabía que su historia tenía una dirección. Pero Sansón empezó a tomar decisiones guiado más por lo que él quería que por el momento que Dios había señalado que él iba a pasar desde un principio en su vida. Y empezó a tomar decisiones a través de eso y a partir de esas cosas. Ahí fue cuando Sansón empezó a tomar las decisiones sobre su vida. Y eso era lo que estaba pasando con Sansón en ese momento. Y muchas veces eso pasa contigo, muchas veces eso pasa con nosotros. Yo sé que muchos de las personas que estamos acá creemos en Dios. No dejamos de saber que de pronto Dios existe, pero empezamos a vivir nuestra vida sin consultarle, caminando y seguimos tomando decisiones, seguimos avanzando. Y en un momento el corazón deja de escuchar igual, y cuando eso pasa, la culpa empieza a aparecer en silencio. Por eso preguntaba al principio, ¿cuántos tenemos el sentimiento de culpa en nuestras vidas? ¿Cuántos tenemos culpa? ¿Cuántos hoy podemos decir, yo siento que he tomado decisiones inadecuadas en mi vida y tengo culpa en mi corazón? La culpa a veces no se ve de forma evidente sobre nuestras vidas, pero aparece la culpa sobre nosotros, aparece ahí. Y la culpa causa incomodidad en nuestro corazón, con esa sensación de que algo cambió entre nosotros y Dios. Y sin darnos cuenta, empezamos a pensar algo que se vuelve un poco peligroso. Tal vez tú has pensado que tú dañaste lo que Dios quería hacer contigo. De pronto tú estás acá y tú hoy puedes decir, yo siento que yo dañé lo que Dios quería hacer conmigo. Pero la historia de Sansón nos recuerda algo muy importante, y es que el llamado de Dios
sobre una vida no comienza cuando la persona hace todo bien, ni cuando falla, sino cuando el Señor habla sobre nosotros y nosotros le clamamos a Él y el Señor empieza a hacer algo profundamente poderoso con nosotros. Comienza cuando Dios decide acercarse a nosotros y cuando nosotros permitimos ese acercamiento que el Señor tiene con nosotros. Y si Dios fue quien comenzó esa buena obra con Sansón, entonces todavía Dios tenía algo que hacer con su historia. A pesar de que había fallado, el Señor todavía tenía algo que hacer con su historia. Y es lo que yo quiero que tú entiendas el día de hoy. Porque tú de pronto estás acá y tú piensas que tú fallaste, que tú te equivocaste y que entonces, por esa razón, el Señor ya no tiene nada que hacer contigo. O ya no hay un propósito que el Señor quiere hacer contigo. Y adivina qué, es mentira. Pero vamos a mirar hoy, ¿qué fue lo que pasó con Sansón? ¿Cuáles fueron las decisiones que empezó a tomar para centrarse en ese punto o para llegar al punto al que llegó? Dice en Jueces 14, versículo 3, que su padre y su madre se opusieron cuando él quería encontrar a una mujer de otro lugar. Y le dicen, ¿acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu o entre todas las israelitas con las que tú puedas casarte? Porque Sansón quería casarse con una filistea. Y vuelven y le hacen otra pregunta. ¿Por qué tienes que ir a los filisteos paganos para buscar una esposa? Sin embargo, Sansón le dijo a su padre, a mí me gusta ella. Y yo quiero que entendamos algo, porque Sansón tenía un llamado desde antes de nacer y la historia empieza a mostrarnos un primer giro importante en su vida. Porque Sansón empieza a tomar decisiones guiado por lo que siente que por lo que Dios estaba estableciendo para él. Y cuando él ve a la mujer filistea, insiste en casarse con ella, aun cuando sus padres se oponían a esto. Se estaban oponiendo e intentaban hacerlo pensar mejor. Esto no era solamente un asunto familiar, era un asunto espiritual. Sansón estaba empezando a caminar bajo una dirección distinta a la consagración y el pacto con el que él había crecido. Y no era que estaba rechazando a Dios, pero sí estaba dejando de tomar decisiones a la luz de lo que Dios ya había dicho sobre su vida. Y lo más llamativo de pronto en este momento es que hasta aquí, hasta este punto de la vida, Sansón todavía era fuerte. Dios seguía respaldándolo espiritualmente. El Espíritu de Dios seguía obrando en él. Y eso es importante entenderlo porque nosotros podemos seguir viendo la mano de Dios mientras que lentamente comenzamos a movernos fuera de la dirección correcta que Él tiene para nosotros. Y ese es un peligro sobre nosotros porque muchas veces nos pasa. Cuando iniciamos ese camino espiritual, en esa vida con Dios y las cosas nos empiezan a salir bien, ahí es cuando viene la parte de la mayor prueba. Alguna vez hablamos acá, la mayor prueba que tiene el ser humano cuando empieza una vida con Dios no es cuando están en medio de los problemas. Porque en medio de los problemas lo que tú y yo hacemos es acudir a Dios. Señor, aquí estoy. Señor, mira mi problema, mira mi crisis, mira mi situación. Te ruego que me ayudes, te pido que hagas un milagro, te pido que obres en mi vida. Pero cuando las cosas nos empiezan a salir bien, ahí es cuando se mide qué tan conectado estás tú espiritualmente con Dios. Porque entonces no hay una razón para orar, no hay una razón para ir a sus pies. Ahí es cuando realmente se miden las cosas. Y Sansón estaba en ese momento de la vida. Era fuerte. Seguía teniendo fuerza. La gente lo admiraba por su fuerza. Lo miraban de lejos y allá viene Sansón. Y cuando eso pasó sobre su vida, empezó a tomar decisiones que no estaban bajo la dirección correcta. Dios no aprobaba estas decisiones. Pero había algo particular, y es que Dios seguía teniendo un propósito con esa persona. Él seguía teniendo un propósito con Sansón, porque lo hablamos esta mañana y lo hemos hablado estos días. Puede que tú y yo no nos tomemos en serio a veces como humanos los propósitos que Dios tiene para nosotros, pero sucede algo diferente con Dios, es que Dios no trabaja desde la mediocridad. Dios lo que comienza, lo termina. Y Sansón estaba humanamente bajo la dirección de sus propios impulsos y de sus propios deseos. Dijo alguien por ahí, tenía una debilidad. Y él se estaba dejando llevar por eso. Estaba cambiando la dirección del corazón, porque le agradaba una mujer a sus ojos. ¿Y sabes qué? Que muchas veces el problema del ser humano no inicia con una caída grande. Comienza cuando dejamos de preguntarle a Dios antes de decidir. Cuando tú y yo empezamos a guiarnos por lo que sentimos, por lo que queremos o por lo que nos parece fácil en ese momento. Y ese fue el proceso de la vida en la vida de Sansón. Él no perdió la fuerza en el instante.
Pero Sansón empezó a caminar sin escuchar con la misma intención o con la misma atención la voz de Dios que lo había guiado desde el principio, aún desde antes de nacer. El problema es que cuando nosotros dejamos de cuidar lo que Dios nos pidió guardar, pasan cosas difíciles. En Jueces 16, versículo 19 y 20 dice que Dalila, la filistea, lo arrulló para dormirlo con la cabeza sobre sus rodillas. Y luego llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas del cabello. De esa manera comenzó a debilitarlo y su fuerza lo abandonó. Entonces ella gritó: ¡Sansón! Los filisteos han venido a capturarte. Cuando Sansón despertó, pensó: voy a hacer como antes y me voy a liberar. Pero Sansón no se daba cuenta de que el Señor ya lo había abandonado. Sansón ya era conocido entre los filisteos. Ellos sabían que no podían vencerlo fácilmente. Ya lo habían intentado antes. Ya habían visto su fuerza. Ya habían visto cómo escapaba de los ataques. Habían visto cómo rompía los planes que los filisteos hacían para derrotarlo una y otra vez. Y sabían que enfrentarlo directamente no funcionaba. Por eso cambiaron la estrategia. Y en lugar de atacarlo desde afuera, comenzaron a buscar la manera de debilitarlo acá por dentro. Y ahí es donde aparece ¿quién? Nuestra amiga Dalila. Dalila no fue un accidente en la historia de Sansón. Dalila fue parte de un plan, gracias, para descubrir el secreto de su fuerza y destruirlo. Y esto nos muestra algo importante espiritualmente. Porque lo que pasa es que el enemigo no siempre intenta derribar la vida de frente. Muchas veces observa primero. Y entonces espera, analiza. Y él observa dónde nosotros hemos descuidado esa consagración con Dios. Y busca dónde nuestro corazón muchas veces bajó la guardia. Eso hace el enemigo. Y cuando encuentra ese punto débil, cuando por fin encuentra ese punto débil, entonces empieza a trabajar desde ahí. No porque Sansón hubiera dejado de ser fuerte, sino porque había comenzado a dejar de cuidar lo que Dios le había pedido cuidar desde el principio. La vida de Sansón no cambió en un solo momento. La vida de Sansón cambió poco a poco. Después de empezar a tomar decisiones por lo que quería y que comenzó a acercarse a situaciones que lo ponían más en riesgo de lo que Dios había marcado sobre su vida. Entonces ya no era una decisión aislada, era una forma de vivir. Era una manera de caminar donde lentamente dejó de proteger lo que Dios le había pedido que guardara. Y Sansón sabía que su vida era diferente. Gracias. Sansón sabía que su fuerza no era normal. Él sabía que había una consagración sobre él desde antes de nacer. Sin embargo, empezó a tratar esa consagración con ligereza y se acostumbró a acercarse a lugares, relaciones y decisiones donde su llamado ya no estaba cuidado con la misma seriedad. Y muchas veces eso es lo que pasa en la vida espiritual de nosotros. No dejamos a Dios de un día para otro. No, pero muchas veces hemos dejado de cuidar lo que Él ya te entregó a ti. Lo que Él ya te dio. El momento más delicado de este proceso aparece cuando la Biblia dice algo que es muy fuerte, y es que Sansón pensó que todo iba a seguir igual que antes. Pero él no sabía que el Señor ya no estaba con él como antes. Y ese versículo muestra algo que es muy humano, porque Sansón todavía tenía la confianza de su fuerza. Todavía pensaba que podía salir adelante como siempre lo había hecho. Todavía creía que nada había cambiado. Pero internamente algo ya estaba acá diferente. Había algo diferente.
Y es que cuando nosotros dejamos de cuidar lo que Dios nos pidió guardar, puede llegar un momento en el que seguimos avanzando como si nada hubiera pasado, sin darnos cuenta de que el corazón ya no está en el mismo lugar en el que estaba antes. Y nos descuidamos. Descuidamos eso y descuidamos esa parte espiritual. Y ahí es donde pasa que nos vamos alejando del Señor y no sabemos en qué momento pasó. Y entonces cuando eso pasa, finalmente vemos las consecuencias de alejarnos de Dios. Jueces 16:21. Entonces los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión. El momento tal vez más fuerte en la historia de Sansón llega cuando aquello que parecía imposible finalmente ocurre. Sansón, el gran Sansón, el fuerte Sansón, es vencido. Los filisteos logran capturarlo, le quitan la vista y lo llevan como prisionero. El hombre que había sido instrumento de libertad con los filisteos ahora estaba encadenado. Estaba encadenado. El hombre que había temido, al que todo el mundo le temía, ya era una burla o era humillado. El hombre que había sido llamado por Dios ahora estaba en un lugar donde seguramente nunca pensó terminar. ¿A cuántos les ha pasado que las decisiones que al principio no parecen tan graves terminan en consecuencias duras y difíciles sobre nuestra vida? Porque eso fue lo que le pasó a Sansón. No parecía tan grave. Si esa filistea está muy linda, dijo alguien por ahí, bonita pero peligrosa. ¿Cuántos hombres aquí están que se enamoran de las bonitas pero peligrosas? O de las mujeres, de los guapos pero peligrosos. No parecía tan grave, ¿no? Pero sí me enamoré. Pero lo que parecía leve o pequeño lo llevó a una consecuencia grande en su vida. Sansón no llegó a la prisión en un solo día. Llegó después de varias decisiones que parecían pequeñas y se iban haciendo grandes y grandes consecuencias. Lo mismo pasa con nosotros. Perdemos la dirección de un momento, no perdemos la dirección de un momento a otro, pero llega un punto donde vas a mirar tu vida, tu situación, y te vas a dar cuenta que estás en el lugar distinto donde Dios te estaba mostrando al comienzo. Y en ese momento aparece el peso de la culpa. Entonces miremos qué ha pasado con Sansón, ¿no? Fue llamado por Dios, tenía un propósito desde antes de nacer. Creció su niñez, su adolescencia, como ese hombre temido. Y algo importante acá es que de pronto Sansón en algún punto de su vida llegó a creer que su fuerza era suya, que le pertenecía a él, y no era así. Ese don que tenía Sansón le pertenecía a Dios. Pero al ver que las mujeres lo veían y lo admiraban porque era un hombre fuerte, entonces llegó a pensar que era algo que le pertenecía a él. Y cuando vio a esta hermosa Dalila, pues dijo, ¿por qué no? Si tengo la oportunidad de meterme con ella, ¿por qué no? Y entonces empezó a tomar decisiones difíciles en su vida que parecían no difíciles, sino decisiones que no parecían nada de malo. Y cuando tomó esas decisiones y se dejó engañar por nuestra amiga Dalila, pues resultó encarcelado y humillado. Y ya estando en la cárcel, pues Sansón ahí sí reconoció todo lo que había hecho, cuánto lo había embarrado. Entonces vino la culpa sobre él. Ya cuando no tenía fuerzas, cuando no había libertad y visión tampoco. En ese punto empieza a enfrentar la realidad de sus decisiones. Y es que la culpa muchas veces no aparece cuando nosotros comenzamos a alejarnos, sino cuando vemos hasta dónde nos llevó el camino, ¿no? Ya cuando las consecuencias ya están puestas, entonces ahí sí reconocemos qué fue lo que pasó. Pero incluso en ese lugar oscuro de la historia de Sansón, Dios todavía no había terminado con él.
Mira, entender la historia de Sansón es importante para saber cuáles son las cosas que a veces nos llevan a la culpa mayor de las consecuencias de nuestros actos. Pero más allá de venir a hacernos o de venir a sentirnos mal en este lugar, yo quiero que entendamos, porque sé que hay muchos acá que tenemos culpa en nuestro corazón, que Dios todavía no ha terminado con nosotros. Él no ha terminado. No ha terminado contigo. Aún cuando empezaste con decisiones que de pronto parecían pequeñas, con cosas que de pronto parecían peligrosas, momentos en los que pensamos que podíamos manejar las cosas que estábamos pasando y que eso no afectaría nuestra relación con Dios, pero con el tiempo llegaron las consecuencias y entonces empezamos a reconocer qué fue lo que se dañó en el camino y apareció la culpa. Recordamos que Dios ya nos había hablado y sentimos ese peso de habernos equivocado, pero aún así, incluso en ese momento, cuando tú reconoces tu condición delante de Dios, puede ser el inicio de una nueva historia para ti. En Jueces 16:28 dice: entonces Sansón le oró al Señor y dijo: soberano Señor, te pido que te acuerdes de mí otra vez. Por favor, fortaléceme solamente una vez más. Después de todo lo que Sansón perdió en ese momento, ocurre algo que cambia el rumbo de toda su historia. Vuelve a orar. Aquí Sansón ya no tenía una posición, ni tenía su libertad, ni su fuerza, y tampoco veía nada. No tenía lo que antes había conocido, pero Sansón todavía podía hacer algo que nunca perdió completamente. Podía clamar a Dios. Sansón podía clamar a Dios. Y ese momento es muy importante, porque eso significa que después de todos tus errores y de las consecuencias de tus errores, todavía puedes volver a un lugar donde se encuentra alguien que es lento para enojarse y rápido en su misericordia. La oración de Sansón no nace desde la victoria, nace desde una necesidad, desde una debilidad, desde el silencio de su proceso. Y muchas veces es ahí donde comienza la restauración en la vida de una persona. Porque cuando el corazón vuelve a hablar nuevamente con Dios, empieza una restauración que no se ve siempre con esos cambios visibles por fuera, pero que sí empieza con alguien que vuelve a orar, que vuelve a arrodillarse delante de Dios, con alguien que vuelve a abrir su corazón delante de Dios con sinceridad. Yo no sé si a ti alguien te dijo que tú no podías volver a Dios, que tu error es tan grande que ya no puedes volver y que Dios ya no quiere darte nada a ti, ni que tiene un propósito real contigo. Pero acá Dios está diciendo que cuando Sansón volvió a clamar al Señor y le dijo: acuérdate de mí, empezó a cambiar algo en Sansón. Y vuelvo y repito, acá no se trata de lo externo, se trata de lo interno, de lo que el Señor empezó a hacer con él. Esta es la parte esperanzadora de la historia de Sansón, porque aún después de sus decisiones, aún después de sus errores, aún después de sus consecuencias, todavía Dios escucha su voz. Y es que cuando una persona vuelve a buscar a Dios con un corazón sincero, la historia no termina con la culpa. Al contrario, empieza con un camino nuevo, con un regreso, con una restauración que tal vez no va a borrar el pasado, pero que sí te abre a un futuro totalmente diferente. Mira, después de que Sansón oró, su situación no cambió inmediatamente. Él seguía encarcelado. Él seguía sin ver y rodeado prácticamente que de sus enemigos que lo estaban humillando, que se estaban burlando de él. Seguía en ese lugar donde había sido exhibida su derrota. Y después de esto, a Sansón lo llevan al templo para seguirse burlando de él. Esa era su intención. Querían seguirse burlando de él, para mostrar que el hombre fuerte ahora era débil, que el hombre libre ahora era prisionero, y que el hombre que había sido instrumento de Dios ahora aparecía en una historia que se veía como terminada. Ese punto en el que pareciera que fuera el final de Sansón marcó un escenario, porque justamente en el momento más oscuro de su vida, en lo que él pensaba que era el momento más oscuro de su vida,
fue cuando Sansón levantó su voz otra vez hacia Dios. Y esa oración que Sansón hizo no era la oración de alguien fuerte, fue la oración de alguien que estaba quebrado, quebrantado. Pero esa oración de ese hombre quebrantado y arrepentido fue suficiente para que Dios volviera a escucharlo. Y entonces Sansón, en medio de su debilidad, volvió a ser instrumento del propósito de Dios. Él no recuperó su pasado. Sansón no pudo volver a su casa. No regresó a la vida que había tenido antes. Pero Sansón recuperó algo mucho más profundo que eso: su conexión con Dios. Y cuando la conexión con Dios volvió, su vida volvió a tener sentido dentro del plan de Dios que tenía para él. Y la palabra dice que su fuerza regresó, pero ya no como antes. No surgió desde el orgullo, desde la autosuficiencia, sino desde el recordatorio que aún después de nuestros errores, Dios todavía seguía teniendo un propósito con él, y Dios todavía sigue teniendo un propósito contigo. Dice la palabra en Jueces 16:30. Entonces Sansón gritó: que muera yo junto con los filisteos. Y dice que después empujó con todas sus fuerzas y el templo se derrumbó sobre los gobernantes y sobre toda la gente. Y así mató a más personas cuando murió que las que había matado durante toda su vida. Eso significa que el momento de mayor caída de Sansón terminó siendo el momento de mayor cumplimiento de su propósito, de la promesa que Dios le había hecho a él. Y eso es algo que tú y yo necesitamos entender. Lo más valioso de Sansón no fue lo que hizo cuando estaba fuerte, sino lo que Dios hizo con su vida cuando parecía que todo estaba perdido. Muchas veces, en medio de nuestro quebranto, o nuestro quebranto también tiene diferentes formas. No sé qué sea tu quebranto hoy. A veces son relaciones rotas, que nunca pensamos que iban a terminar así. A veces son decisiones que todavía pesan cuando las recordamos. A veces son fracasos que nos cambiaron el rumbo de la vida. Para otros es una pérdida. Para otros son vacíos que de pronto nadie ve. Y muchas veces todo eso viene acompañado de la culpa. Una culpa que es silenciosa y a veces un poco difícil de explicar. Pero es precisamente ahí, en medio de ese quebranto, donde Dios empieza a revelar una verdad que cambia la manera en la que nosotros debemos entender nuestra historia. Y la verdad es que Dios no ha terminado contigo. Eso que tú hiciste, eso que tú pasaste, no es el final. Sansón no recuperó la vida que antes tenía, pero recuperó algo mucho más importante, y fue su relación con Dios y su lugar dentro del propósito que Dios tenía con él. Su fuerza viene y regresa, sí, pero dejó de regresar esa fuerza como un privilegio personal del que Sansón tal vez había abusado, y se convirtió en una confirmación de que aún en medio de las fallas, Dios seguía contando con él. Y eso mismo puede pasar hoy contigo. Yo sé que pudimos habernos equivocado. Todos nos hemos equivocado. Todos hemos tomado decisiones que hoy nos pesan. Todos cargamos con decisiones que hoy pesan. Todos sentimos o podemos estar sintiendo que nos alejamos demasiado de Dios. Pero eso no significa que el propósito de Dios haya desaparecido de tu vida. La reconciliación comienza primero con nosotros mismos. Hay 3 cosas que te quiero decir hoy para terminar. Pese a que la culpa pesa, pese a que estés marcado por una decisión que tomaste que tú sabes que fue inadecuada, Dios no ha terminado el propósito que tiene para ti. El plan perfecto que Dios tiene para ti.
Pero antes de eso, hay 3 cosas por las que tú debes pasar. La reconciliación que tienes que hacer hoy contigo mismo. Mira, perdonarte no significa justificar lo que hiciste. La hemos embarrado. Nos hemos equivocado. Y eso es algo cierto, es algo real. Eso es algo que yo no puedo ocultar con un dedo. Por más de que yo lo justifique, un error es un error. Pero más allá de eso, se trata de reconocer que Dios no está mirando solamente nuestros errores. Suelta de ti esas etiquetas que muchas veces repites y repites en silencio. Soy un fracaso, no sirvo, es que yo no valgo, ya le fallé a Dios. Esas son palabras que no vienen del corazón de Dios, porque Dios sigue viendo lo que puede hacer contigo incluso después de lo que pasó o de las decisiones inadecuadas que tú tomaste. Aún así, Dios sigue viendo cómo es que va a cumplir ese propósito contigo. Y a veces en el rumbo de la vida también tiene que haber una reconciliación con los demás. Habrán relaciones que van a poder restaurarse, conversaciones que de pronto todavía pueden sanar. Habrán vínculos en nuestra vida que todavía podemos volver a construir con el tiempo. Pero también es importante entender algo que es muy importante, y es que no todas las puertas necesitan estar abiertas otra vez. Hay relaciones que ya cumplieron el propósito de su vida en nuestra historia. Y aprender a soltarlas también es parte del proceso de sanidad que Dios hace con nosotros. Y está la reconciliación con Dios, que de pronto es la más profunda. Porque cuando tú vuelves la mirada hacia Dios, aún desde la ruina más grande de tu historia, vas a encontrar lo que Sansón encontró ese día. Que la gracia todavía está disponible. Que la restauración de Dios no siempre es devolvernos lo que perdimos. Muchas veces es darnos algo, incluso que nosotros no nos hubiéramos imaginado. Dios no siempre restaura repitiendo el pasado. Muchas veces restaura abriendo un futuro distinto para nuestras vidas. De pronto hoy tú estás cargando con culpas del pasado. De pronto hoy hay promesas que no cumpliste, errores de pronto que todavía siguen pesando ahí en tu memoria. Pero Dios no te está pidiendo hoy que regreses atrás. Él te está invitando a confiar en lo que Él todavía puede hacer contigo desde donde tú estás hoy. Y esa reconciliación muchas veces tiene que empezar contigo mismo. Porque ¿sabes qué? Y lo hemos hablado acá muchas veces. No es que Dios no te haya perdonado. Es que tal vez tú todavía no te has perdonado. Todavía sigues pensando que eres lo peor, que eres un fracasado, una fracasada, que cometiste un error y que no te mereces nada. A veces somos nosotros los que nos damos ese palo a nosotros mismos, cuando Dios ya nos perdonó. Y es que vivir ligeritos y sin cadenas también es parte de su propósito. La ruina de Sansón lo llevó a un momento donde Dios mostró su mayor victoria en su vida. Y yo creo profundamente que Dios puede hacer lo mismo contigo. Tal vez hoy tienes rencores o te has equivocado, tal vez sientes que te alejaste, que cargas todavía con decisiones ahí, en tu mente, en tus pensamientos, en tus recuerdos. Pero la historia de Sansón nos recuerda que una caída no cancela el propósito que Dios tiene para nosotros, no la cancela. Y muchas veces, incluso las caídas más dolorosas se convierten en ese lugar donde Dios empieza a restaurarnos por dentro. Tal vez tu caída era lo que necesitabas para que el Señor empiece a restaurarte por dentro, a restaurar tu vida. Por eso hoy yo te invito a que no te quedes con esa culpa, a que vuelvas a hablar con Dios, a que vuelvas a pedirle perdón, a que vuelvas a acercarte a Él, porque Dios no ha terminado contigo. Todavía hay un propósito, todavía hay un camino, todavía hay una historia que Dios quiere empezar contigo desde hoy. Todavía Dios quiere hablar. Todavía hay un plan perfecto.